Hola amigos de Buena Nueva, un gusto saludarlos por acá el profe Gio. Y hoy nos acompaña en este capítulo número 16 don Ricardo Alpizar Richie. ¿Cómo estás, Richie? Bien, gracias a Dios, Diego. ¿Y ustedes cómo están? Súper bien, gracias a Dios. Qué dicha tenerte por acá. Ricardo Alpizar es aspirante a Salesiano Cooperador, es hermano mío, ¿verdad? Estamos en el mismo proceso. Y tenemos con Pues, nosotros acá, bueno, y también pertenece al grupo de Apologética Don Bosco, así es como se llama, ¿verdad? Y tiene mucho trabajo últimamente, lo he visto también en redes sociales, muy activo, amante de la teología. Entonces, bueno, bienvenido, don Ricardo, desde la noble ciudad de Cartago. muchísimas gracias, Brian. Y con nosotros también Ana Graciela Acuña, nuestra formadora. ¿Cómo estás, Anita? Anita. Hola, un gusto tener por aquí a Richard acompañándonos, alguien que le encanta aprender y que también le encanta enseñar. Entonces creo que hoy vamos a tener un capítulo de mucho provecho. Muchísimas gracias, Ana y Ricardo. A nuestros amigos de Buena Nueva les recordamos siempre suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones y compartir para que mucha gente se vea también bendecida por este trabajo y este esfuerzo que hacemos. Continúa viendo Buena Nueva. Saben ustedes que hay algo muy interesante. Cuando uno está chiquitillo se han dado cuenta que a veces nos dicen, ¿qué quieres ser vos cuando seas grande? No sé si les ha pasado o les pasó. ¿Qué quieren ser ustedes cuando sean grandes? Le decían a uno. A los chiquitos de mi escuela normalmente yo les hago esta pregunta y es súper interesante ver todas las cosas que ellos quieren ser cuando sean grandes. La que más risa, porque da mucha risa muchas veces lo que dicen, es cuando una chiquita dijo que quería ser Chayán. Y a mí me dio mucha risa, ¿verdad? Porque ¿cómo vas a ser Chayán? Y otros chiquitos decían lo mismo, chiquita pequeña en primer grado. Eso fue hace mucho tiempo. Y decían, pero es que Chayanne no puede ser, ¿verdad? Bueno, lo que ella quería decir era ser cantante, ¿verdad? Y súper bien. Cuando uno está pequeño, desea que uno sea médico, que de pronto sea abogado. Mi papá, en paz descanse, quería que fuera piloto de avión. Y Ana Graciela sabe lo que sufro yo con esas cosas terriblemente. Y bueno, por muchas cuestiones estamos siendo en este momento otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Docente, eh, ya con alguna experiencia, no mucha, pero alguna experiencia en las aulas, y me pongo a pensar que todos los que trabajamos, por ejemplo, para la parte del gobierno, pues siempre se nos exige un poquito más, ¿verdad? Porque seamos muy honestos, a veces hay cosas como que no se hacen de la manera más correcta. Igual cuando uno va a un hospital o cuando uno espera de que algún funcionario público pues lo atienda de mejor forma, ¿no? Pues bien, en el pueblo israelita se empezaron a conformar esos, entre comillas, vamos a decir, funcionarios públicos que obviamente por el tema que estamos desarrollando le vamos a entender como los reyes. Vamos a pasar del tema anterior que estuvimos hablando con Isaac a hoy con Ricardo, de los jueces a los reyes. Ese es el principio. Y vamos a dejar acá el micrófono para que don Ricardo nos comente un poquitito qué es esto de los jueces a los reyes en el proceso de experiencia en el pueblo israelita. Bueno, con respecto al tema de los jueces a los reyes, ¿verdad? Bueno, entre los años 1250, 1050 antes de Cristo, los israelitas van penetrando poco a poco en las tierras de Canaán y se van instalando en ellas, independientes unas de otras. Las 12 tribus que se dicen descendientes de Jacob están, sin embargo, unidas por una misma fe en el Dios de los padres. Se reúnen con ocasión de algunas fiestas para celebrar juntas a aquel Dios salvador de su pueblo. Por otra parte, los hijos de Israel tienen conciencia de que Dios está y continúa actuando a su favor. De hecho, esto, bueno, me recalca mucho, ¿verdad? La figura de Dios que tenían antes, ¿verdad? Al ellos decir que Dios continúa actuando a su favor, eh, que llama de vez en cuando a algunos jueces o caudillos militares que intervienen para liberar a sus hermanos cuando es demasiado fuerte la presión de sus agresores. Entonces, los filisteos, por ahí del 1050, la amenaza de los invasores filisteos se hizo muy fuerte, moviendo las tribus a agruparse bajo una autoridad única.
Entonces, esto era bastante serio, pero más para Samuel, sacerdote, juez y profeta. ¿Será Israel un pueblo como los demás? Esas eran como las dudas de aquel tiempo, ¿verdad? Las dudas que tenían en ese momento de ahí los israelitas, ¿verdad? Porque era lo que más les agobiaba, por decirlo así, escoger un rey, ¿verdad? No será como renegar del Señor, que es su verdadero rey, pero Dios mismo les dio la oportunidad de elegir a su rey. Entonces, ¿qué quiero recalcar aquí? Que aquí hay una transición de liderazgo. Durante el periodo de los jueces, el pueblo de Israel no tenía un gobierno centralizado, sino que estaba organizado en tribus, cada una con un cierto grado de autonomía. Los jueces surgían en tiempos de crisis y su liderazgo era más bien carismático y temporal. Esta etapa es descrita en el libro de Jueces, donde se repite el ciclo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación por medio de un juez, demostrando la falta de estabilidad política y espiritual del pueblo. Un punto también muy importante es el rechazo a Dios como rey. En Primera de Samuel 8, el pueblo de Israel pide un rey como todas las naciones, lo cual es visto como un rechazo a Dios, como Dios mismo como su soberano, ¿verdad? Entonces Samuel advierte sobre las consecuencias negativas de un gobierno monárquico: opresión, impuestos, esclavitud, pero el pueblo persiste. Esto marca un cambio de confianza y un paso hacia una organización política más similar a la de las naciones vecinas. El rey como mediador entre Dios y el pueblo. La figura del rey en Israel tiene una dimensión espiritual y política. Los reyes no solo eran líderes políticos, sino que también eran mediadores entre Dios y el pueblo. Su misión era observar la ley de Dios y dirigir al pueblo en justicia y fidelidad. La infidelidad de algunos reyes llevó a la corrupción espiritual, siendo un factor clave en la división del reino y su eventual exilio. Cambios en la relación con otras naciones. Durante la época de los jueces, Israel mantenía conflictos constantes con pueblos vecinos como los filisteos, moabitas y amonitas. Y exactamente sobre eso es lo que viene a continuación, Ricardo, porque nos habla de, bueno, todo este asunto, ¿verdad?, de cambio de mentalidad por el asunto del reinado, pero vienen estos conflictos con los filisteos. Bueno, sí, ¿verdad? Con respecto a estos cambios grandes que se dan, ¿verdad? Bueno, más que todo durante la época de los jueces, que Israel mantenía conflictos, ¿verdad? Con los pueblos vecinos, con amonitas, moabitas, con la llegada de la monarquía, especialmente bajo el reinado de David y Salomón. Israel logró establecer un reino más fuerte y expandir sus fronteras, controlando rutas comerciales importantes. Sin embargo, tras la muerte de Salomón, el reino se dividió y comenzó a sufrir invasiones externas, lo que finalmente llevó al exilio. El paso a la monarquía trae consigo la promesa de un rey eterno del linaje de David. Segunda de Samuel 7, del 12 al 16, ahí lo podrían encontrar, lo que se interpreta en la tradición cristiana como una profecía sobre el Mesías. Esta promesa añade una dimensión profética al periodo de los reyes, ya que alimenta la esperanza de un futuro redentor y un reinado justo. Bueno, esa es la parte que vamos a ver en un ratito, ¿verdad? Cómo se dio ese asunto de los descendientes de David y la figura del Mesías. Escuchas Buena Nueva. Ana, contanos, ¿cómo es que empieza precisamente esta monarquía? ¿Quiénes son los primeros reyes en Israel? Si nos devolvemos al capítulo anterior del librito de mis primeros pasos en la Biblia, ahí se nos comentaba que el pueblo de Israel estaba desorganizado, que Samuel nota esta situación y entonces es cuando surge la figura del primer rey, que fue Saúl. Posterior a Saúl aparece David, que es el segundo rey. Él era un joven pastor y fue escogido para apacentar al pueblo. La escogencia se basó en su corazón, fue elegido por su corazón. Él estaba a cargo de las tribus del sur, que era Israel, y de las tribus del norte, que es Judá.
David conquistó Jerusalén y se convierte este lugar en la capital de su reino. Qué bonita está la historia propiamente de David, ¿verdad? Hace mucho tiempo, porque ya pasó algún tiempito, estando en la universidad, hablábamos un poco sobre esto de David como rey, como ungido, incluso con el término de Mesías. Y es que David, el ungido Mesías de Dios, fue ungido varias veces. No sé si sabían eso. Por acá tengo algunos datos, por ejemplo, bíblicos, que también a la gente que nos está viendo en casa pueden tomar nota. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13 dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 4 nos menciona, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, ¿verdad? Que es básicamente también lo que nos está diciendo Ana. Dice también en segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 3, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Dios, y ungieron a David por rey sobre Israel. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Porque todos estos ungimientos o derramamientos de aceite, ¿verdad? Para David, pues era el símbolo de la elección de Dios, ¿verdad? Es decir, Dios ha querido que este David sea un Mesías, lo ponemos en minúscula, ¿no? David es elegido por Dios como el próximo o segundo rey de Israel. Recordemos que el primero es Saúl, pero debemos considerar que no se le ordenó reinar de forma inmediata, sino que tuvo que llevar a cabo, ¿verdad? O más bien, o llevar a cabo una campaña política para quitar a Saúl del reino de Israel. Realmente no fue así, ¿verdad? Recordemos que, bueno, el reinado de Saúl no fue así como muy bueno, que digamos, y posteriormente, pues David hace un reinado impresionante. Es grande, es gigantesco el reino de David, ¿verdad? Y me encanta una parte que estábamos por acá compartiendo cuando estábamos planeando este tema, que nos habla de que a David, considerado como hijo, ¿verdad? Y representante de Dios, ¿verdad? En la tierra, vea qué interesante el término, Richie y Ana, representante de Dios en la tierra. Eso me suena a alguien más también, ¿verdad? Dice que le hubiera gustado construir una casa para el arca de Dios. Sin embargo, un profeta, Natán, le dijo que no, que Dios en sí no quería esto, y era el anhelo que él más tenía. Más bien Dios quería algo superior a esa casa que quería construirle David a Dios. Y era más bien al revés, ¿verdad? Que Dios desea que David sea su compañero, por decirlo de esta manera, y morar en el pueblo donde David es el rey, ¿verdad? Y es Dios el que hace una casa, y quiero que se entienda esto por acá, hacer una casa para David y su pueblo. Y esta casa, en términos propiamente judíos, significa descendencia. Casa igual a descendencia. Entonces, Dios con el pueblo de Israel es una, más que una bendición, ¿verdad? Porque a veces trillamos un poquito la palabra bendición. Básicamente es la estabilidad en todos los sentidos para el reinado de David. Sin embargo, ¿verdad, Ricardo y Ana? Sin embargo, David, igual, aunque era muy bueno y aunque fue ungido varias veces y hizo cosas impresionantes, también se equivocó. Porque como persona, como ser humano, pues también tuvo sus debilidades. ¿Qué fue lo que pasó con David después de todo esto tan maravilloso que sucedía en el reino? Bueno, yo pienso, ¿verdad? Que es como que, de eso pasa, yo creo que con todo, ¿verdad? A David se le subieron los humos, ¿verdad? Y de ahí, como dice, ¿verdad? Que el profeta Natán, como que Dios lo usó para llamarle la atención a David, este, porque le reprochó el doble de crimen, ¿verdad? Lo que es el adulterio y el asesinato. Y recordarle que aunque fuera rey, él estaba sometido a las exigencias de la alianza, ¿verdad? Que él fue escogido, ¿verdad? Pero aún así fuera escogido y fuera rey, él tenía que entender que había una alianza.
Entonces, yo siento que eso fue lo que se le fue como dejando de lado, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento de David, que es muy importante, fue lo que hizo que le atribuyeran un salmo que todos podemos rezar cuando nos sintamos pecadores, y es el Salmo 51. Y es como una experiencia, es como vivir la experiencia del perdón y la misericordia, ¿verdad? De la misma manera como David la vivió en ese momento, ¿verdad? Es lo que se espera. Entonces, voy a leer el Salmo, ¿verdad? El Salmo 51, que nos dice: Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón borra mi falta, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame tú de mi pecado, pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso, tu sentencia, tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que soy malo de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y que bailen los huesos que moliste. Aparta tu semblante de mis faltas, borra en mí todo rastro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu Espíritu Santo. Dame tu salvación que regocija y que un espíritu noble me dé fuerza. Mostraré tu camino a los que pecan, a ti se volverán los descarriados. Líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un sacrificio no te gustaría ni querrás si te ofrezco un holocausto. Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desdeñas a un corazón contrito. Favorece a Sión en tu bondad, reedifica las murallas de Jerusalén. Entonces te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos que se te deben. Entonces ofrecerán novillos en tu altar. Qué bonito. Yo creo que los que hemos hecho alguna vez la oración de laudes, nos damos cuenta que hay un versículo, ¿verdad? ¿Cuál es ese versículo? ¿Qué es lo que dice? Cuando dice, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Bueno, ya nos dimos cuenta, está en el Salmo 51, que se le atribuye, ¿verdad? Precisamente a David, me parece. ¿Verdad que sí? Bueno, eh, ¿qué sucede después de esto? ¿Qué sucedió? Porque, bueno, David, a pesar de ser rey, tenía que cumplir, ¿verdad? Con sus exigencias, o sea, las exigencias que tiene dentro de la alianza. No es que David, por ser rey, podía hacer lo que quisiera, él sabía que no. Y imagínate lo que es ser amigo de Dios, básicamente, o hijo como tal de Dios, y, y fallarle de esa manera. Lo importante acá es también ya casi casi llegando a la parte final y reflexionando, el arrepentimiento, el darse cuenta de que se ha equivocado, ¿verdad? Y que luego más bien David eh, desarrolla todos estos lindos salmos que ahorita vamos a comentar un poco sobre ello. Estamos en Buena Nueva con el capítulo número 16, casi digo 17, capítulo 16, y quédese con nosotros. Hoy estamos con Ricardo y con Ana. Gracias por comentar y por suscribirse a este canal. Continuamos, amigos y amigas de Buena Nueva, hoy compartiendo con Ricardo y con Ana. Ana, contanos un poco, esta parte a mí me encanta, sobre qué pasó después con los descendientes de David. Bueno, David es recordado como el rey según el corazón de Dios. Ese es el título por excelencia de David. Pero muchos de sus descendientes lo que hicieron fue decepcionar. La consecuencia de las acciones de ellos es que hubo una división, y la división trajo la desaparición del reino. A partir de ahí, el pueblo anhelaba en su corazón un rey.
Ellos esperaban al Mesías, al ungido, al Cristo, al Hijo de David, al Hijo de Dios. Ese era el anhelo que había en el corazón de ellos, el Hijo de Dios. Qué bellísimo, ¿no? Y nosotros como cristianos aquí tenemos al Rey de Reyes, maravilloso, a Jesucristo. Bueno, y terminando el tema de hoy, que es un tema un poquito más cortito, reconocemos mucho a David como poeta y cantor, ¿verdad? Sobre todo por el hecho de los salmos. ¿Qué nos puede decir sobre eso, Ricardo? Bueno, que David no solamente fue un guerrero y rey, ¿verdad? Sino que también un artista que expresó su relación con Dios a través de la poesía y la música. Entonces, la tradición le atribuye a David la autoría de muchos salmos, eh, que son tanto oraciones como canciones de alabanza, súplica y arrepentimiento y gratitud. Estos textos son el corazón de la poesía hebrea y han sido fuente de inspiración espiritual durante siglos. Qué cosa más bonita, ¿eh? Saber que estos textos, ¿verdad? Son, como dice ahí, el corazón, ¿verdad? De eso. Es algo que realmente, bueno, en esos tiempos era muy difícil, ¿verdad? Esta relación con Dios, pero estos textos, me imagino que cuando los leían, se sentían como que se elevaban a Dios, ¿verdad? En oración, ¿verdad? Y en canto, y en reflexión, ¿verdad? A la vez. Él tenía como una habilidad para transmitir emociones y pensamientos profundos. Entonces le dio al pueblo de Israel las palabras para orar y alabar en sus momentos de alegría y tristeza. Llevó el arte de la música al centro de la vida religiosa de Israel. Y estos salmos normalmente pues los rezamos en la Eucaristía, ¿verdad? Los catecúmenos, me encantan los del camino catecumenal, cómo hacen sus cantos que son profundos, pero también hay muchas misas, muchas Eucaristías donde los salmos los hacen también cantados, ¿verdad? Y suena muy, pero muy bonito, efectivamente. Los salmos son cantos, son oraciones y ahí encontramos todo tipo de oración, súplica, de alabanza, de gracias, de petición, ¿verdad? Es una buena manera incluso de ir acercándonos a Dios para una forma de aprender a orar también, que ya en otro momento hablaremos de cuál es la forma en que podemos aprender a orar. Vamos a hacer una reflexión final. ¿Qué nos deja a nosotros David como rey, como enviado, porque fue el enviado de Dios, por supuesto, en relación a lo que nosotros deberíamos de hacer en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestros lugares de trabajo? ¿Qué aprendemos de David, muchachos? Ricardo, primero. Bueno, y sinceramente demasiado se aprende de David, ¿verdad? Porque esto es algo tan interesante, ya que vemos que David experimenta, ¿verdad? Lo que es el perdón de Dios, la misericordia de Dios, que nos da a entender a nosotros algo como una frase de un santo que decía que todo santo tiene su pasado, así como todo pecador tiene su futuro, ¿verdad? Entonces, es como el arrepentimiento constante que nos, que nos incita, ¿verdad? Que nos envía a hacer David, ¿verdad? En lo que son sus reflexiones y todo esto. Y también, él nos, bueno, a lo que yo pienso, ¿verdad? Él nos enseña que todo lo que uno tenga hay que dárselo a Dios, ¿verdad? Como en el caso de él, que canta, que es poeta y aparte todas las habilidades que él tenía, ¿verdad? Como rey. Entonces, como un sabio y como él, creo que todos tenemos que ser esa persona en la cual vean a Dios. Entonces, veámonos nosotros como un David, ¿verdad? En este mundo donde digamos que el entorno es el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces tienen que ver como en uno esa conexión, ¿verdad? Y así a la vez conectarse ellos mismos, ¿verdad? También. Muchas gracias, Richie y Ana. ¿Quién nos puede comentar? Bueno, hay varios aspectos en la vida de David que podemos analizar y tomar también para nuestra vida. Por ejemplo, el hecho de que él era un joven pastor y pasa de estar pastoreando las ovejitas al pueblo.
Entonces, como tomar esa figura de alguien que está cuidando a unos animalitos frágiles, que requieren ciertos cuidados, ciertas atenciones, a alguien que entonces ahora está cuidando a todo un pueblo que de la misma forma necesita atenciones, necesita un rey que esté pendiente realmente de sus necesidades y no de su propio beneficio. De igualmente nosotros estamos llamados a estar al pendiente y al cuidado de nuestras familias, de los diferentes ambientes en que nos desenvolvemos. Por otro lado, qué lindo que se piense en nosotros como personas con un corazón de acuerdo al de Dios. Sin embargo, la oración, los sacramentos nos llevan a esto, pero no estamos exentos de equivocarnos, de actuar de forma incorrecta. Y el ejemplo de David nos recuerda que nuestro Dios misericordioso nos espera siempre con los brazos abiertos, siempre y cuando nuestro corazón esté en el arrepentimiento. Gracias, Ana. Wow, de nuevo, gracias, Ana. A nosotros cuando nos bautizan, los tres estamos bautizados, nos mencionan como reyes, ¿qué más? Como profetas y como, aquí la cámara, sacerdotes, ¿verdad? Reyes, profetas, sacerdotes. Entonces uno dice, nosotros también tenemos una misión en la construcción del reino de Dios y somos reyes dentro de este reino de Dios. Entonces ahí en nuestras comunidades, por supuesto que es importante la experiencia de la fraternidad, la experiencia de la caridad y de la justicia. No podemos pensar que nosotros somos gente que creemos en Dios, que le creemos a Dios, que somos cristianos y nos quedamos pecando no solo de palabra o de acción, sino de omisión, que yo creo que todavía es peor, ¿verdad? Y tenemos que hacer uso de esto en lo cual hemos sido ungidos, profetas, reyes y sacerdotes. Gracias, amigos y amigas de Buena Nueva, por estar con nosotros. Vamos a finalizar con la oración que está a cargo de nuestro invitado, aspirante a salesiano cooperador, Ricardo Alpizar. Adelante, Richie. Bueno, voy a hacer la de secuencia de Pentecostés después de esto. Sí, está bien, no hay problema. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantaré eternamente el amor del Señor. Anunciaré por siempre tu fidelidad. Proclamaré que tu amor siempre está asentado para siempre, que tu fidelidad está establecida desde los cielos. He sellado una alianza con mi elegido. He jurado a mi siervo David. Estableceré tu linaje para siempre. Asentaré tu trono por todas las edades. Qué preciosidad de palabras. Y ahora, para que el Espíritu Santo continúe con nosotros, ¿verdad? Hacemos esta oración. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y dan su gozo eterno. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad un privilegio. Y Ana, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Gracias, nos vemos en el siguiente. Amigos y amigas, no olvides suscribirse y compartir. Nos vemos hasta la próxima. Chao.